Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos para dar inicio a un ciclo de actualización, el que se desarrollará en forma virtual debido al aislamiento obligatorio que estamos atravesando. Estas reuniones estaban previstas realizarlas en forma presencial, pero dada la situación de cuarentena, nos obliga a efectuarlas grabadas. Por este medio y a través mío como presidenta de la Comisión de Procesos Concursales, le queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Nuestro objetivo es acercarles herramientas de actualización profesional, más aún en estos momentos tan particulares. El tema que vamos a abordar en el día de hoy es la relación fisco-trabajadores ante la crisis empresarial. Estará a cargo de la doctora Gabriela Buquín, abogada, profesora titular de Derecho Comercial 1 y 3 de la Universidad Católica de La Plata, fiscal general de la Cámara Comercial, y solo me resta darle las gracias a la expositora por el tiempo dedicado para que todos podamos contar con su disertación, y a ustedes, colegas, mandarles un fuerte abrazo y con el deseo de vernos pronto personalmente. Muchas gracias y hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los profesionales que integran el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Quiero agradecerle al Consejo la posibilidad de este espacio para reflexionar acerca de la temática del fisco y los trabajadores ante la crisis empresarial, pudiendo ver cómo el convenio de la OIT 173 resulta de una aplicación práctica y concreta en la realidad que nos está viviendo. Esta realidad que nos invade, producto de la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia que atraviesa a todo el mundo y que nos tiene
en un sistema en el cual el aislamiento preventivo, social y obligatorio es de necesario cumplimiento en las grandes urbes en donde el COVID justamente se ha expresado con mayor virulencia, implica que la actividad productiva, que la actividad comercial prácticamente se encuentre paralizada, salvo en aquellos rubros esenciales. Y también todo lo que son servicios profesionales. Esto implica no solo una ruptura de la cadena de pagos, sino la paralización de los flujos de fondos, la falta de ingresos genuinos y en las cantidades suficientes para atender a las obligaciones y costos permanentes y ordinarios de las empresas. Y en la realidad que vamos a trabajar, y en la cual tiene una especial relevancia la aplicación del convenio 173, tratando de utilizar una mirada integradora para ver cómo el cobro de los créditos de los trabajadores en la crisis del empleador, a pesar de que se superpone con el pago de los impuestos, tienen el derecho a un pago preferente, es que tratamos de, en este espacio, en estos pocos minutos, verlo cómo lo aplicamos en las cuestiones concretas y prácticas y cotidianas. Para eso no tenemos que olvidarnos del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos exige que debemos interpretar la ley, no solo teniendo en cuenta sus palabras, sino también teniendo en cuenta las cláusulas de los tratados de derechos humanos, los convenios de la OIT se encuentran entre ellos, y los principios y valores. Primero, aclaremos, ¿por qué tiene un tratamiento diferente en la crisis el acreedor laboral? Aquellos que son síndicos concursales me van a entender perfectamente que este tratamiento diferencial se da por una protección legislativa que tienen a través de la 24.522, pero que subyace y tiene su fuente original en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Y por qué tienen este tratamiento diferencial? Porque para hablar de que hay una paridad entre los acreedores, una verdadera igualdad, esta debe ser sustancial entre ellos. No debe existir la asimetría que nace desde la originaria en las relaciones y la debe generar la ley. Esta igualdad la genera la ley, esta igualdad sustancial la provoca la ley con la especial protección que tiene. ¿Y esto por qué? Porque el crédito del trabajador es un crédito alimentario. La protección, como les dije, subyace en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero existen principios internacionales como el pro homine y el de progresividad que también nos determinan a tener esta mirada de tratamiento diferente y de especial tutela respecto de los créditos laborales. Por otro lado, en esta mirada integradora que les enuncié, tenemos que tener en cuenta el principio de favorabilidad y de irrenunciabilidad que surgen del artículo 9 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y los distintos convenios de la OIT, el 17 del año 1925, el 95, que es de protección de los salarios del año 1949, que tenía un solo artículo, el artículo 11, que establecía la protección de los salarios en el caso de la insolvencia del empleador, el convenio 173 de la OIT y la recomendación 180. Esta mirada integradora que nos determina el artículo 2, como les dije, nos exige poner a interpretar el texto de la ley, la letra de la ley, junto con las cláusulas que provienen de los tratados de derechos humanos, pero también en consonancia con principios y valores. Y yo les dije recién que en este tema eran rectores el principio pro homine o pro persona, aquel que surge del Pacto de San José de Costa Rica, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros. Incorporado así a múltiples tratados internacionales, es aquel que determina que siempre debe aplicarse la norma o la interpretación más favorable a la persona humana.
y tiene distintas maneras de aplicación, porque si están en juego varias normas, entonces vamos a tener que ponderar para aplicar aquella que contenga la mejor protección o la más favorable para el individuo. Y si hay una sucesión de normas, entonces no vamos a tener en cuenta el principio clásico de que norma posterior deroga a la anterior, porque si la primera consagra mejores protecciones, no vamos a apartar del mismo y vamos a aplicar la norma anterior. Esto significa que la aplicación del principio pro homine implica una preferencia normativa y una preferencia de interpretaciones, que para asegurarlas existe el principio de progresividad, aquel que surge del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2.1 y en el artículo 11.1 y en el artículo 1 del Protocolo de San Salvador. Tengamos entonces en cuenta que esta preferencia normativa va a regir y esta mirada integradora y esta preferencia en la interpretación va a guiar todo el análisis de la cuestión. Y como dije hace un rato también, los síndicos van a tener en cuenta que la protección de los créditos laborales y de los trabajadores en el proceso concursal se da a través de diversos institutos. El privilegio con la doble preferencia, no existen acreedores con la preferencia respecto de un mismo crédito que sea especial y general, la preferencia en el cobro, la ilimitación en el asiento, la posibilidad del pronto pago, la excepción al fuero de atracción y la posibilidad de iniciar nuevos juicios de causa o título anterior, lo cual está vedado al resto de los acreedores, la no suspensión del curso de los intereses de estos tipos de créditos, el pedido de quiebra sin necesidad de acreditar los extremos del artículo 80 de la Ley de Concursos y Quiebras, la posibilidad de generar una categoría separada, más que posibilidad, la obligatoriedad que la ley determina de que se establezca una categoría separada para los créditos laborales quirografarios y que así no sean licuados sus montos por los deudos de otros créditos quirografarios, la conformación de una cooperativa de trabajo para poder continuar con la explotación y la posibilidad de participar en el ground down o ser locatarios en un contrato de locación de bienes en el caso de la quiebra de la sociedad, la posibilidad de la compensación de los créditos laborales cedidos a la cooperativa en caso de liquidación respecto de los bienes de la fallida, el derecho de información que nace del artículo 14, inciso 10 y el artículo 34 de la Ley de Concursos y Quiebras, la posibilidad y exigencia de que participen los trabajadores en el comité de control y alguna protección también pretoriana como la necesidad de notificar a los acreedores laborales en forma personal y ya no ficta por edictos para que empiece a correr el plazo de un año de caducidad para el cobro del dividendo. Toda esta especial normativa se ve, por otro lado, complementada por el convenio 173 de la OIT, que tiene vigencia desde el año 1995 y que instituye un doble sistema de protección. Por un lado, el sistema de privilegios propios de nuestra legislación y otro a través de una institución de garantía que no tenemos vigente en nuestro país. Así, el convenio de la OIT es una norma de carácter supralegal con un rango por ende superior a las leyes, en especial a la Ley de Concursos y Quiebras y también a normas como tributarias y aún penales, por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Tengamos en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con independencia de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, también ha, en diversos fallos, declarado que los convenios de la OIT deben ser considerados con la misma jerarquía que los tratados y concordatos internacionales. Y así se pronunció, por ejemplo, en un fallo del año 2004 en la causa Milone, cuando estableció esta jerarquía supralegal para el convenio de la OIT
17, que es el que protege las indemnizaciones por accidentes laborales. El convenio de la OIT, si bien tiene vigencia desde el año 1995, los concursalistas y los laboralistas hemos descubierto su aplicación práctica y concreta en los trámites judiciales a través del caso Pinturas y Revestimientos Aplicados del 26 de marzo del 2014. El convenio de la OIT 173, que se denomina Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de la insolvencia del trabajador, y la recomendación 180 que lo integra, fue ratificado por la Ley 24.285. Es un convenio operativo, no programático, y esto significa que las normas pueden aplicarse al caso concreto sin necesidad de una reforma legislativa que integre o modifique la legislación concursal. Y esto fue lo que dijo la Corte en Pinturas y Revestimientos, en donde no aplicó el convenio, aplicó la recomendación 180, porque les quiero dejar aclarado que lo que tiene la ratificación por la Ley 24.285 es en realidad el convenio, porque las recomendaciones de la OIT no necesitan de una ratificación. Las recomendaciones son complementarias a los convenios y se dictan a los fines de dar pautas de interpretación a los estados del convenio que les da su origen. Yo les decía que había una doble protección, y esta doble protección me interesa destacar que nosotros en nuestra legislación tuvimos una protección que no fue, que es la que surge de la Ley 23.472, promulgada y no reglamentada en el año 1986. Esta ley creaba un fondo de garantía para créditos laborales que era integrado por los empleadores con el 0,5% de las remuneraciones y el 3% de los pagos que hacían en juicio, salvo las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Y así, con este fondo, se pagaban hasta 4 salarios e indemnizaciones por despido conforme al artículo 247 en casos de concursos, quiebra, insolvencia y hasta la imposibilidad de pago en juicios individuales. Pero, como les dije, fue la protección que no fue, porque como la ley nunca fue reglamentada, el fondo nunca fue operativo, el fondo nunca existió. Quiero que, teniendo en cuenta el convenio de la OIT, veamos 3 artículos que vamos a ver que van a ser de aplicación en la quiebra, en los concursos, en las liquidaciones y también, sin necesidad que exista concurso preventivo o quiebra, puede aplicarse en la situación que estamos viviendo ante las grandes crisis empresariales. Los 3 artículos que me interesan del convenio son el artículo 5, el artículo 6 y el artículo 8. El artículo 5 del convenio de la OIT establece que en caso de insolvencia del empleador, los créditos adeudados a los trabajadores, en razón de su empleo, van a quedar protegidos con un privilegio para ser pagados antes que los acreedores no privilegiados puedan cobrar lo que les corresponda. Esto significa que claramente hay una preferencia del crédito laboral respecto de los créditos quirografarios. El artículo 6 establece cuáles son los rubros que protege y dice que el privilegio deberá cubrir los salarios correspondientes a un periodo determinado. El convenio habla de un periodo no inferior a 3 meses, nuestra legislación lo tiene por 6 meses, vacaciones, indemnizaciones por fines de servicios y licencias pagas. Pero por otro lado, la recomendación 180, en su parte segunda, amplía los créditos protegidos a los salarios por 12 meses. Además, se agregan el preaviso y la indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, tengamos en claro que nuestro articulado en el artículo 241 y 246 establecen la protección de los salarios por 6 meses, que es ampliado por la recomendación a 12 meses. Y también tenemos que aclarar que la Corte en Pinturas y Revestimientos lo que hizo fue aplicar la recomendación diciendo que tenía el mismo valor legal que el convenio, porque justamente a lo que le dio preferencia fue a una indemnización por accidentes de trabajo.
El rango de privilegio del artículo 8 establece y va más allá. Ya no habla de solamente los créditos quirografarios, sino que dice que la legislación nacional le debe atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los créditos privilegiados, pero en particular al Estado y a la seguridad social. Es decir, que el crédito laboral cobrará prioritariamente y en forma anticipada al crédito del Estado y al de seguridad social. El Estado no puede cobrar su crédito si los créditos laborales por los rubros enunciados en el artículo 6 no se han visto satisfechos. Cuando el convenio habla de Estado, está incluyendo al Estado nacional, provincial y municipal. Y esto ya hay jurisprudencia en este sentido de la Sala D, el caso Carolingia, del 16 de julio del 2019. Les quiero también aclarar que esta preferencia en el cobro se basa en una preferencia de orden subjetivo y no objetivo, como regla o se regula o se determina en nuestra legislación. Porque acá me va a interesar el sujeto protegido. De manera tal de que si el Estado poseyera un crédito con privilegio especial, va a haber que su crédito será también postergado para que se cobre previamente el crédito del acreedor laboral. En el caso Carolingia, que recién les comenté, la Sala D dijo que no aplicaba el convenio y no había un desplazamiento del Estado porque la doctrina, el criterio objetivo que regía el sistema de los privilegios no lo permitía. Pero esto no entender que lo que hace el convenio es generar una diferenciación subjetiva y no objetiva, por acreedor y no por crédito o por asiento, para privilegiar el pago. Por ende, el crédito laboral desplaza el crédito del Estado, aunque sea un crédito con privilegio especial. Lo que también les quiero comentar, que todo lo que les vengo diciendo produce la inconvencionalidad del artículo 247 por una contradicción con el artículo 5 del convenio, en cuanto que se le reconoce la prevalencia sobre el resto de los acreedores privilegiados generales solo a los salarios, y en realidad se lo debe reconocer a todos los créditos enunciados en el artículo 6 con la ampliación que hace la recomendación 180, y también porque el artículo 247 impone una distribución a prorrata con la limitación del 50% del asiento para que se cobre con los créditos quirografarios. Y esto entonces contradice el artículo 5 del convenio, que dice que los créditos quirografarios no pueden cobrar hasta que no estén totalmente satisfechos los rubros por créditos laborales enunciados en el artículo 6 del convenio. También entonces, por ende, por la norma del prorrateo, es inconvencional el artículo 249. Bueno, ahora lo que me interesa, más allá de que en este Power estamos viendo que también es inconvencional el artículo 2586 del Código Civil y Comercial, porque el inciso D establece que los créditos fiscales prevalecen sobre los créditos laborales posteriores a su nacimiento, también claramente es inconvencional porque esta cuestión temporal no existe en el convenio. Pero lo que sí me interesa ver es que en realidad esta aplicación del convenio no solo se da en la etapa liquidativa de los procesos concursales, es decir, ante la falencia, sino que se aplica también en el concurso preventivo y se aplica también a situaciones en las cuales no hay concurso preventivo o quiebra, pero hay una crisis empresarial de gravedad. Y esto está relacionado a cómo el convenio define a la insolvencia. El convenio define a la insolvencia de una manera procesal, porque nos dice que es insolvencia o considera que hay insolvencia en aquellas situaciones en que, de conformidad a las legislaciones y las prácticas nacionales, se abrió un procedimiento relacionado a los activos del empleador, pero con el objeto de pagar colectivamente a los acreedores. Y si bien esta definición procesalista coincide con nuestro criterio de universalidad del artículo 1, ha generado dudas en la jurisprudencia por si se aplicaba o no a los casos de los procesos concursales como a los falenciales. A mi criterio claramente se aplica, pero la Sala D en el caso Telepiu del 5 de febrero del 2019
en un fallo que no está firme porque está con recurso extraordinario para ser resuelto en la Corte, consideró que solamente se aplicaba en la etapa liquidativa. Les quiero aclarar que el dictamen del procurador ante la Corte, el doctor Víctor Abramovich, siguió el criterio de la Fiscalía General de la Cámara Comercial el 15 de noviembre del 2019, considerando que se aplicaba el convenio por las razones que les expongo en este Power, a los casos en los cuales no se había todavía iniciado el proceso liquidativo, sino que se estaba en pleno proceso concursal. Lo cual es lógico, porque en realidad cualquier presentación en concurso preventivo implica un pedido virtual de quiebra, porque ante cualquier situación de fracaso del proceso concursal, ya sea porque no se logren las mayorías, porque no se hace pública la propuesta, porque se impugna el acuerdo y se hace lugar a la impugnación, porque hay una nulidad del acuerdo posterior a la homologación, porque no se homologa el acuerdo, porque no se cumple el acuerdo, en cualquier situación en donde hay una quiebra indirecta, porque fracasa el concurso preventivo, es que siempre cuando se presentó el concurso, el empresario supo que virtualmente se estaba presentando en quiebra. Y si yo permito que el fisco embargue las cuentas, que el fisco se lleve todo el líquido por el pasivo fiscal postconcursal en contra del pasivo postconcursal salarial o de los créditos laborales, estoy impidiendo que en la práctica, en caso de falencia, se pueda aplicar en los casos concretos el convenio de la OIT. Bueno, también les quiero aclarar que en caso de liquidación de fideicomisos impuesta por el artículo 1681, el convenio resulta aplicable. Es decir, que ante la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender las obligaciones, a pesar de que no se hace lugar a la declaración de la quiebra, como procede la liquidación a cargo del juez competente, a pesar de que el juez fije el procedimiento en base a la ley de concursos, estamos ante una liquidación colectiva, estamos ante un pago colectivo y por ende la liquidación del fideicomiso perfectamente encuadra en esta definición que vemos del artículo 1 del término insolvencia. Pero por otro lado también veamos que el término exsolvencia, el convenio de la OIT, lo extiende a otras situaciones en las que no puedan pagarse los créditos laborales a causa de la situación financiera del empleador. Y por otro lado, también este concepto se amplía a cuando las sumas que se adeudan al trabajador están en vías de cobro o se constate que el empleador carece de activos y que estos no bastan para pagar la deuda en cuestión. Así, la interpretación del artículo 173, junto con la de la recomendación 180, nos permite por la propia letra del convenio y de la recomendación decir que el convenio se aplica a cuando se haya cerrado la empresa o haya cesado sus actividades. Fíjense lo que está ocurriendo en la actualidad. Muchas empresas no se van a presentar en concurso preventivo o en quiebra a pesar de estar inmersos en estado de cesación de pagos, por el costo propiamente de que tiene el concurso, por la dificultad del acceso. Muchas cierran las cortinas y esto lo estamos viendo ya. Muchos comercios han cerrado, han bajado sus persianas y han cerrado en la práctica. Y fíjense que el convenio lo contempla, porque cuando se cierra la empresa o cesó las actividades, en esos casos se aplica el convenio. Cuando sea objeto de una liquidación, conforme las pautas de la Ley General de Sociedades, sin necesidad de presentarse en concurso preventivo. Y fíjense en este caso, cuando el monto de los activos del empleador sea insuficiente para justificar la apertura de un procedimiento de insolvencia. En nuestro sistema legal no existe que el juez pueda denegar la apertura de un procedimiento porque hay activos insuficientes que no justifican el procedimiento. Pero esto es un mérito que va a realizar el abogado, el contador, el empresario acerca de si su situación justifica la apertura de un procedimiento concursal. Pero a pesar de que no la justifique, ante la escasez de la caja para atender al fisco y a los salarios, el convenio establece que debe cobrar primero el trabajador. ¿Qué hacemos en caso de duda? Y bueno, en caso de duda está claro que tiene que primar la obligación de tutela que surge de la ley de concursos
por todo lo que les comenté en cuanto al tratamiento especial, pero especialmente por la reforma que tuvo la Ley 24.522 a través de la 26.684, que cambió el paradigma y el fundamento de los concursos y agregó una pata más. Ya no es la conservación de la empresa solamente, ya no es la protección del crédito solamente, sino también la conservación de las fuentes de trabajo. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 9 con su criterio del principio de favorabilidad, el artículo 2 y los convenios, el convenio y la recomendación que hasta ahora estuvimos viendo. Que esto se aplica en el ámbito tributario, para poder discutir los punitorios llegado el caso ante la escasez y la necesidad de pagar los salarios previo al cobro, al pago de los créditos fiscales y por ende la imposibilidad concreta en tiempo y forma del pago de los créditos fiscales. Esta imposibilidad, por supuesto, se deberá demostrar, pero a mi criterio excluiría la aplicación de punitorio, que es una verdadera pena, y más aún de la aplicación de una sanción, multa o una pena por la ley penal tributaria. Porque en realidad el Estado, al aceptar la ratificación del convenio, aceptó estar subordinado. Al ratificar el convenio a través de la 24.285, subordinó su crédito al pago de las obligaciones laborales. Y sepamos que los responsables para la aplicación concreta y práctica del convenio es el Poder Judicial, las y los abogados, los síndicos en los procesos concursales, los administradores judiciales, los profesionales que asesoran a las empresas y el Ministerio Público Fiscal conforme el artículo 2 y artículo 31 de la Ley 27.148. También el Estado todo, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, integrado por supuesto con el Poder Judicial que recién les comentaba. Bueno, espero que esta rápida charla tipo flash les haya servido para tratar de entender que la aplicación del convenio no es un tema de abstracción que no pueda tener una aplicación concreta a los casos que en la actualidad estamos viviendo. Muchas gracias por su tiempo y espero verlos prontamente cuando este aislamiento social, preventivo, social y obligatorio deje de alejarnos de nuestras oficinas, del trato cotidiano, de nuestros despachos y podamos nuevamente unirnos en algún evento académico como los que habitualmente el Consejo Profesional organiza. Muchas gracias.